a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson, David Watts y Joseph Larson. Y ustedes estamos muy felices de que estén con nosotros, quiero que lo sepan. Hermanos, tenemos campañas próximamente, comenzando con usted, Loren. Sí, señor. En unos días, el 10, 11 y 12 de noviembre, voy a viajar a Bradenton, Florida, con Grace y Joseph. Los tres de nosotros vamos a estar ese fin de semana para ministrar en Apple Gospel Church. ¿Nos va a dejar solos acá? Bueno, no exactamente. Joseph va a predicar el viernes en la noche y Grace va a cantar. Grace va a predicar el sábado en la mañana y ellos tienen que regresar en algún lugar. Yo no sé dónde tienen que estar, pero me van a dejar el sábado en la noche y el domingo en la mañana. ¿Usted quiere decir que lo van a dejar solito? Sí, es difícil. No sé cómo se lo va a lograr. Normalmente me llevan por la mano. No sé, es lo que quiero decir. Sí. Alguien como yo necesita esa ayuda. Tiene que entender que lo demás es un poco difícil. No, el verdadero. El verdadero y auténtico, wow. Él va a un lugar donde lo conocen bien. Pero los tres vamos a estar con Bill Bailey en Bradenton, Florida, el 10, 11 y 12 de noviembre. Dígale al hermano Bill que le mandamos saludos. Lo haré. Doctor Watts. Sí, tengo una fecha nueva que aseguré esta semana, el 11 de noviembre y el 12 de noviembre. No tenemos la gráfica listas. Voy a estar en Pine Island Missionary Baptist Church en Alabama con el pastor Joey Beck. Dr. Gray originalmente iba a ser programado ir, no va a poder asistir, me van a tener a mí en su lugar, así que estoy esperando estar en Scottsboro, Alabama. Y el 18 de noviembre, sábado, voy a estar en Ritzville, Washington, en New Hope Center con el pastor Richard Lee, ese sábado en la mañana a las 10:30. Y el domingo en la mañana, el 19 de noviembre, voy a estar en First Assembly of God en Omak, Washington. Los servicios a las 10 de la mañana y 11 de la mañana. Estoy esperando de estar en el área de Spokane, Washington. Eso es lo más cerca de que yo podía llegar a Montana. Yo traté. Así es, se tiene que ganar la entrada. No me se la tiene que permitieron, ganar. eso es lo más cerca que podía llegar. El 2 y 3 de noviembre voy a estar en Brighton, Michigan. El jueves y viernes en la noche se está en el área. Ven a estar conmigo en Faith Worship Center y el Espíritu Santo se ha movido. Cada vez que hemos visitado, el hermano Asher está edificando una buena iglesia allí. Permita que el Espíritu de Dios se mueva en ustedes. Hermano Suárez, necesito que ayuden esta mañana porque hoy es el cumpleaños de mi esposa. Ah, feliz cumpleaños, querida hermana. Mary, happy birthday to you. Tiene 21 años de edad, ¿verdad? Sí, así es, sí. Maravilloso, le damos felicitaciones a ella. Dave. Nada Muy bien. John. en el momento. Doctor Dupree. Todas las campañas están al otro lado de la mesa. Ah, ya veo. No sé qué es lo que eso funcionó o no funcionó, Así pero es. qué bueno. Bueno, Dave, vamos a comenzar con el capítulo 4, versículo 15. Bueno, volando en su carne. El segundo capítulo de Efesios, si es que están siguiendo ya con nosotros y espero que así sea. Otra vez, Dave. Aboliendo en su carne. Corresponde a su muerte en la cruz, por la cual él redimió a la humanidad, lo cual también significa que no murió espiritualmente como algunos afirman. Las enemistades. El odio entre Dios y el hombre causado por el pecado. La ley de los mandamientos en ordenanzas. La ley de Moisés, más en particular, los 10 mandamientos. Para edificar en sí mismo los dos Judíos y gentiles, en un nuevo hombre haciendo la paz. lo cual nuevamente fue efectuado
por la cruz. Regresemos a las primeras palabras. Dice, aboliendo su carne. Las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas. Mencionamos la declaración. Dice, por lo cual Él redimió a la humanidad, lo cual significa que no murió espiritualmente como algunos afirman. ¿De qué estamos hablando ahí? Esa doctrina viene de la gente de la palabra de fe. Lo han aceptado, no fueron los actores, pero lo han aceptado como un medio de enseñar de que Jesús fue derrotado en la cruz y después fue enviado al infierno. Discúlpeme, Donde le tuvo que llaman a la sufrir. cruz la peor derrota de la historia humana, ¿verdad? Correcto, nuevamente. Eso eran las enseñanzas principales hace Por 40 supuesto, años. ellos no creen en la cruz. No creen que la cruz es el medio de la redención, sino que Jesús es un hombre nacido de nuevo en el infierno, recitando la palabra y hablando esa palabra es lo que le trajo la victoria. Cuando usted dice un hombre nacido de nuevo, ¿quiere decir que Jesucristo, dicen ellos, tenía que nacer de nuevo? Exactamente, eso ¿Se ellos da cuenta enseñan. de lo que está diciendo? Está diciendo que tenía que ser un pecador entonces. Yo estoy repitiendo Sí, lo sí, que entiendo ellos eso. enseñan y no lo que Pero creo. que él tenía que ser un pecador si ese fuese el caso. Correcto, dice que él se convirtió en el peor pecador. La idea de llevar el pecado, que lo miramos como sacrificio del pecado, y la palabra lo muestra. Pero el que lleva el pecado, eso es lo que él fue. El Señor llevó la iniquidad sobre Expiar su nosotros. pecado fue su misión, no convertirse en pecado. Se convirtió en pecado para nosotros, significa que Él se hizo un sacrificio de pecado para nosotros, no que se hizo pecaminoso. Si Él se vuelve pecaminoso, no Así es es. validez su Salvador. Pero es horrendo en lo que tienen lo entendido que quién es Cristo, se convirtió en pecador y nació de nuevo y como hombre nacido de nuevo, recita las escrituras y resulta en victoria. Y ahí es donde el principio de la confesión se levanta, la idea de que el hombre puede hablar a existencia lo que él quiere para su mundo. Lo único que tiene que hacer es decirlo, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos positivamente y negativamente, aunque creemos que la persona tiene que tener cuidado en lo que tiene que decir, no creamos nuestro mundo a través de lo que decimos. Eso es un ridículo, eso es brujería, eso no es cristianismo. Doctor Watts, ¿ustedes se han encontrado con eso en otras iglesias? Yo escuché uno de los personas prominentes que enseñó eso a hacer la declaración una vez que Jesús llevó la naturaleza del diablo, él llevó la naturaleza del diablo y nació de nuevo en el infierno. Y yo no podía creer lo que yo escuché, aún como un estudiante en el Instituto Bíblico, yo sabía que era incorrecto en lo que se refiere en decir que eso, pero me parece como que si esa enseñanza en particular no es tan popular como era antes, pero yo he escuchado toda la enseñanza. Yo sé que E.W. Kenyon fue el que influenció, Kenneth Hayden influenció el movimiento de la palabra de fe en algunas de esas enseñanzas, pero me recuerdo saltando de mi asiento que un predicador dijo que Jesús llevó la naturaleza del diablo. ¿Qué herejía eso? Así es, sí. Acusa a Jesús de entrar en herejía. La mayoría de la gente, cuando la palabra de fe era bien prominente, no entendía lo que estaba siendo enseñado como una base de el principio de El confesión. empuje principal era el dinero. Bueno, lo principal es que usted se vuelve Dios, usted habla en su vida lo que quiere que exista en su vida y esa es la doctrina principal y nuevamente es brujería. Se iguala al hinduismo, mayanismo y E.W. Kenyon en el área de Boston probablemente fue el primero que dijo que lo que yo confieso yo poseo. Y él creó eso.
y fue mal usado y bien mal usado en lo que se refiere a nosotros tratando de crear para nosotros mismos en vez de permitir que Dios designe y producir lo que Él quiere en nuestra vida. El principio de confesión entonces se ha esparcido en toda denominación, en todo aspecto del cristianismo. Mientras sí deberíamos de hablar lo que dice la palabra de Dios. No creemos lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios dice para que existan. Nosotros decimos lo mismo que Él dice. Él lo inicia, es su palabra que va a Sí, traer fruto, no así la es. nuestra. Simplemente cuando uno va a Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y justicia, su justicia. Sí, Y después sí, nos vamos a Santiago 4:3, dice que uno tiene que pedir que uno pide y uno no recibe porque pedimos mal, porque lo consumimos por nuestras propias concupiscencias. El principio se ha tomado y se ha tergiversado y se ha corrompido, casi como una artimaña para enriquecerse nada más. repítalo. Bueno, la confesión muy a menudo se ha corrompido al punto de convertirse en una artimaña para enriquecerse, Sí, de parte de correcto, sí. algunos. Y eso no es lo que Dios ha querido. Dios es el creador de la creación. Cristo no hubiera podido convertirse en el pecado. Él fue nuestro chivo expiatorio. Y cuando ese chivo expiatorio en el Antiguo Testamento se esparcía la sangre de los dos corderos, uno se sacrificaba y el otro era puesto en el otro y era llevado fuera. Ese chivo no se convertía en pecado, sino que se llevaba los pecados. Cristo se llevó nuestros pecados y se convirtió en el sacrificio por ellos. No se convirtió en pecado. No. Así que Él se llevó nuestros pecados. Pero la Muy enseñanza bien. era tan horrible y herética que algunos de los maestros de las enseñanzas dicen que la muerte de Cristo no expió. Y cuando usted llega a un miembro del cristianismo diciendo que la sangre de Cristo no expió, usted ya no opera dentro del cristianismo, porque lo único que nos da la salvación es la sangre de Cristo y su sacrificio en el Calvario. El Calvario no fue la derrota más grande de la historia humana, sino que fue el evento más grande, la victoria Así es. de la historia humana. Y si nosotros no entendemos eso y ponemos la carga de convertirnos en dioses nosotros mismos, Esos proponentes de esa doctrina lo han remediado en los últimos no, 3, 4 para años. nada. Y una vez más, debo tener cuidado porque no lo he estudiado como lo hice hace 15 años, 10 años. La atracción de la riqueza y de controlar la propia vida es una doctrina fuerte. El problema es que no funciona. Tal vez funciona para el predicador que obtiene fondos de la gente que está escuchando lo que está predicando, pero para el cristiano común no hace lo que dicen. No viven en casas o mansiones de 52 millones, ni tampoco un aeropuerto en su patio trasero. No es lo que el cristianismo se supone que debe ser. No es cristianismo bíblico lo que predican. Simplemente es una atracción de fondos y dicen que todos supuestamente deben ser ricos. Lo siento, pero la Biblia ni siquiera se acerca a proclamar nada así. Jesucristo dijo que los pobres estarán entre vosotros siempre y que debemos ministrarle a la gente. Él instruyó a Timoteo a los que fuesen ricos que se traían gran daño a su vida. Así que este deseo de riquezas y control de nuestra vida realmente es anticristiano y debemos tener mucho cuidado. Nosotros creemos que Dios bendice, pero como el doctor Dupree dijo, usted busque a Dios primero, busque su justicia, busque su voluntad y su propósito. Dios le bendecirá grandemente, de maneras que no destruirán su experiencia cristiana. Hay un poco de verdad en ello, porque Dios sí bendice a las personas. Sí, claro.
cuando uno se fija, la escritura que la gente que verdaderamente cree en la hiperprosperidad, jamás los he escuchado enseñar. Y yo sí viajé en esos círculos, así que en la palabra de fe hay algunos que han aceptado que Jesucristo en los primeros días, muchos ¿Que predicaron Jesús eso, qué? que Jesucristo murió espiritualmente. Pero en su mayoría han rechazado eso, aunque hay algunos que aún se sostienen. Sí, y los elementos han creído eso y lo han predicado, lo que realmente sucedió del trono a la cruz y de la Sí. cruz al trono. Algunos de los principales Sí. que promovían eso en los primeros días, ellos relataban eso. Pero el predicador de prosperidad que jamás quiere, o el tema que se evita y no se predica, está en Proverbios. Dice, aliméntame con alimento conveniente para mí. No me enriquezcas tanto que no tenga necesidad de ti. Mm, Y no me hagas tan pobre que tome tu nombre en vano y salga a robar. ujú, Todo mundo no puede soportar o manejar el dinero. No puede. ujú. Eso es verdad. No todo el mundo. Y hay gente que se encuentra de repente con riqueza rápidamente, sea lotería, sea por En la herencia. mayoría de los casos no lo pueden manejar. Usualmente en un año o dos, dependiendo de cuánto dinero sea, están en bancarrota y en peores condiciones que antes. Dios nos dará lo que nosotros podemos manejar y administrar y serle fiel a Él. La clave es que tenemos que serle fiel a Dios con lo que Él nos ha dado. Hermano Swagger, aquellos que predican eso son enemigos de la cruz. Están en las cosas terrenales y su Dios es su vientre y su final es destrucción. Y aquellos que siguen esa dirección terminarán en la misma condición. Esta enseñanza empezó con Juan Calvino en su libro Institutos, capítulo 16:10. Dice, no solamente Cristo pensó que nos daba un precio por nuestra redención, pero que pagó un precio mayor en su alma, sufriendo en su alma la condenación del hombre, o para que el hombre no fuese condenado al mundo. Así que Juan Calvino empezó la idea de que el verdadero sufrimiento y la deuda se pagaba en el infierno, y yo contiendo todavía que Juan Calvino no entendió la gracia de Dios, aunque él hablaba de la gracia frecuentemente. E.W. Kenyon fue impresionado, si usted estudia su historia, lo que se llama el movimiento de metafísica, es decir, más allá de la física. La metafísica empezó en lo sobrenatural, y allí la idea y fue mezclado con enseñanza de nueva era, muy prominente en el siglo XVIII, al final de este. Él empezó a mezclar todo esto y creó una sopa, y de allí es donde viene el concepto de que Jesús murió espiritualmente, y a través de su confesión, él sufre en el infierno, y ahí entra toda esa enseñanza. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joyce Myers y otros en esa línea, Frederick Price, creyeron en esa mentira y empezaron a usarla, y empezó con sanidad, pero luego llegó al concepto del dinero y luego se trató más del dinero. Ahora es una idea de básicamente mejorar su vida al confesar cosas positivas, que usted va a crear una mejor vida para sí mismo. Así que han llegado al punto de que ya no es solamente dinero, sino una mejor vida. Y por eso Joel Osteen también tomó esa dirección. ¿Y por qué menciono los nombres? No para ser desagradable, es que la gente tiene que saber quién predica estas cosas y de dónde viene esa enseñanza, que no es de la palabra de Dios, es tergiversar la palabra de Dios para hacer algo que no lo es. Y el peligro de eso es que la gente pone su fe en eso y realmente están volviendo a sus buenas obras, su confesión, lo que ellos desean. Así que no es un deseo de Dios, sino los deseos de su carne manifiestos para producir algo que quieren para ellos mismos, pero no les va a hacer mejor, les va a hacer daño. Y cuando Donnie tomó una posición, Lauren, hermano Swagger, tomó una posición en contra de la palabra de fe, básicamente decía, esta es la verdad, esta es la cruz, pueden seguir esto y se humillarán para seguir los caminos de Dios, o pueden jactarse de sí mismo y eso va a traer destrucción. Y está en lo cierto. Yo he trabajado en el campo de finanzas 45 años y he visto personas que no saben ser responsables con el dinero y ellos terminan en una condición peor que antes, porque si hay un deseo en ellos, deseos, realmente el dinero facilita ese deseo y hacen cosas que no hubiesen podido hacer sin dinero, porque ahora se ha facilitado el hacer esas cosas, y puede ser las drogas, el alcohol,
una vida perdida realmente. Pueden ser muchas cosas. Así que Dios conoce el corazón del creyente. Y a veces Dios presenta cosas que Dios no les da cosas a muchas personas porque les puede hacer Así daño. es. Sí, amén. Antes de empezar en la radio, estuvimos en la televisión y rápidamente estuvimos en 600 estaciones de radio diariamente en toda la nación. Y, y bueno, llegó un momento cuando yo contraté a un hermano para trabajar para nosotros y, y él nos enteramos que tenía, no recuerdo cuál era el tipo de enfermedad que tenía, pero Ni ataques epilépticos. sí, ataques epilépticos. Y yo le dije, bueno, mire, usted puede tener un accidente de esta manera, con esa condición, o usted tiene que ir a ver a un doctor. Y me enteré que hay mucho medicamento para esa condición, ¿no? Bastante. Entonces sucede que uno de los principales proponentes de, de esa enseñanza de que Jesús murió espiritualmente le dijo, no, usted está sanado, oramos por usted, está sanado y usted no tiene que ir a ningún doctor ya. Bueno, yo no le dije nada en ese momento cuando él me lo dijo y estábamos en una cruzada en algún lugar y estábamos ya de camino a la casa, yo creo que ya más de la medianoche y cuando veo en el frente, veo que habían carros en todo el área y cuando me acerqué, me detuve, me acerqué y me di cuenta que él se había desmayado y un vehículo se había volcado completamente con un bebé que iba adentro del vehículo. Gracias a Dios no le pasó nada al bebé. Y cuando miro quién era la otra persona, y gracias a Dios que el Señor protegió al hermano y a la otra familia. Y le dije, mire, en la mañana usted vaya a ver a un doctor o ya usted no va a trabajar aquí. Y, y el Señor habló a mi corazón a través de eso y me dijo, has estado enseñando cosas, porque yo empecé a enseñar eso también. Yo no enseñé que Jesús había muerto espiritualmente porque yo no conocí eso, pero el principio de confesar, ¿no? Yo lo predicaba muy fuertemente. Y, y él dijo, has estado enseñando cosas que no están bien y vas a tener que corregir eso en la radio. Y eso es difícil hacerlo, ¿no? Decirle a alguien, yo he estado predicando algo que no es correcto, ¿no? Y yo estaba preparado pues para perder la cadena, porque, bueno, de todas maneras, sucede que llegó el día cuando yo tuve que estar en la programación y la programación se grababan anticipadas, semanas anticipadas. Y yo le dije al pueblo en aquel momento que algunas de las cosas que había estado enseñando estaban algunas bien y otras mal, y esta era la que estaba mal. Y, y el Espíritu del Señor se movió aquel día de tal manera que yo no perdí la audiencia, se duplicó, literalmente se duplicó. Yo no, y no fue mi fe que se duplicó. Yo no sabía lo que iba a suceder. Cuando yo le estaba diciendo al pueblo, hay cosas que he estado enseñando aquí que no están correctas, y esto es lo que creo que debo de enseñar, lo que el Señor me ha dicho que les revele a ustedes. Pero la audiencia se duplicó en lugar de disminuir, ¿no? La unción del Espíritu de Dios le dio ese testimonio a la gente mientras usted le presentaba la verdad. Aunque haya enseñado una temporada pequeña cosas que no eran completamente correctas, el Señor le trajo el beneficio de la verdad y el Espíritu de Dios les trajo la bendición de la verdad. Y si los otros se arrepienten de esta dirección, también recibirán los mismos beneficios. El Señor los bendecirá y la gente llegará a ellos. Tal vez se van a perder algunas de sus alguna porción de su audiencia, pero esa parte de la audiencia no está ahí para crecer en Eso el es Señor. verdad también. Los que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia, que el Dr. Dupree presentó acerca de lo que Cristo dijo, van a ser atraídos a las cosas de Dios. Así es. Así que, Así es. hermano Swagger, el día de hoy es el aniversario número 506 del principio de la Reforma Protestante. Martín Lutero clavó su 95 tesis a las puertas de Más de 500 años sí, en atrás. el año 1517 en Wittenberg, Alemania. Y al principio de la Reforma, de lo que él estaba hablando, era de 95 puntos
llamado una disputación de la venta contra la venta de indulgencias. Y la idea era de que el Papa Leo X era un hombre muy corrupto. Leo X gastó una séptima parte de su presupuesto papal para una fiesta en su honor. Era dinero que se iba a utilizar para la Basílica de San Pedro, lo cual hubiera sido una de las más hermosas del mundo en ese entonces. Así que el Papa Leo X mandó a un hombre, Tetzel, a Alemania para poder recaudar fondos. La mayoría de la gente en ese entonces era tan analfabeta que no sabía lo que el sacerdote estaba diciendo. El sacerdote podía decir lo que él quería y Johann Tetzel estaba cobrando indulgencias diciendo, si me dan dinero, entonces sus seres amados saldrán del purgatorio. Van a ser enviados al purgatorio si ustedes no son maduros espiritualmente, así que denos dinero para la basílica y su abuela podrá salir del purgatorio. Entonces esa gente pobre comenzó a dar, no daban a caridad ya, ni tampoco alimentaban a sus hijos, y la gente se estaba muriendo de hambre porque estaba siendo manipulada por la iglesia. Y Martín Lutero, después de su propia crisis que tuvo cuando se convirtió en un monje, quería servirle a Dios, aborrece a Dios, porque todo su punto de vista solo ha sido formado por lo que él ha leído en el Antiguo Testamento. Clama una noche en una tormenta de rayos y centellas. El padre de Martín Lutero era un minero y había una tormenta. Él se asusta, le clama a Santa Ana, le dice, Santa Ana, si me salvas, me convertiré en monje. Se detiene la tormenta, se convierte en monje, trata de agradar a Dios en su propia carne, porque él sabe que no es digno. Él comienza a confesarse cada día y finalmente el sacerdote le dice, no te vuelvas a confesar hasta que tengas algo por qué confesarte. Estaba él latigándose, castigándose, haciendo todo lo posible porque se siente mal. Y un sacerdote más anciano le dice, hermano Martin, ¿usted ha leído el Nuevo Testamento? Y él le dijo, no, realmente no. Y él comienza a leer el Nuevo Testamento y él lee el libro de Romanos, lee Romanos 1:17 y las palabras resaltan de la página. Mas el justo por la fe vivirá. Llega a su corazón, cambia todo su punto de vista de Dios, comienza a cambiar todo. Él comienza a cuestionar la autoridad de la iglesia y la venta de indulgencias, y él presenta la pregunta y dice, si el Papa puede hacer que la gente salga del purgatorio, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué se le tiene que pagar para que se haga eso? Y él comienza a enseñar en contra de la autoridad de la iglesia, porque en ese entonces el Papa y la iglesia no solo eran igual a la escritura, pero podían cambiar la escritura. Entonces Lutero comenzó a enseñar que la Biblia era la autoridad final y que todos los creyentes comparten el sacerdocio y no hay una clase sacerdotal por encima de los demás. Así que podemos ver a Lutero que comenzó a cuestionar la venta de indulgencias porque él veía el efecto que tenía sobre la gente que estaba sufriendo. Lo llamaron a él, le leyeron todos sus escritos y le dijeron, todo esto es suyo, usted lo escribió, son sus escritos, ¿usted se retracta o no? Y él dijo que no. Y él dijo, no me puedo retractar, mi conciencia depende de la palabra de Dios y solamente la escritura. Y ahora él estaba enfrentándose a la hoguera por herejía, pero no retractó su posición y él lo dejó en las manos de Dios. Dios milagrosamente lo usa. Y la razón por toda esta discusión, hablando del dinero, el dinero y el control y el poder y la autoridad de la iglesia, Lutero retó todo eso y cambió todo eso y nos hizo regresar a lo que deberíamos hacer. Ahora, Lutero no era un hombre perfecto en lo absoluto, todo lo que enseñó él no fue perfecto. Hubieron cosas, obviamente, con las que no estamos de acuerdo, pero él regresó a lo que él llamaba las 5 solas, por gracia solamente, por fe solamente, por Cristo solamente, por la Escritura solamente y gloria a Dios solamente.
Y él enseñó eso, ¿no? Sí enseñaba esas 5 cosas. Le debemos una gran deuda a Lutero. Dios utilizó a Lutero. Miren, John Wycliffe y William Tyndale, ellos habían traducido la Biblia a inglés antes que Lutero, pero ellos fueron 100 años demasiado temprano. Para cuando llegó Lutero teníamos la imprenta Gutenberg, y la imprenta Gutenberg fue una de las invenciones más importantes de todos los tiempos, y ahora podíamos sacar información y distribuirla rápidamente. Biblias Gutenberg fueron imprimidas. Lutero mismo duró 4 años imprimiendo, o más bien traduciendo la Biblia en alemán para que se pudiera leer en alemán, y no podemos tomar la traducción bíblica a la ligera, y no la podemos tomar por sentado de que nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio lenguaje. La mayoría de nosotros tenemos múltiples copias de nuestra Biblia, tenemos Biblias en formato electrónico, pero aún hay países allá afuera y grupos de personas que no tienen la Biblia, aún en este momento, en su propio idioma. Así que tomamos eso por sentado como cristianos, la palabra de Dios, teniendo acceso a ella, porque ellos no tenían acceso a ella. Pero bueno, regresando a lo que estamos presentando hoy, el énfasis moderno de que nos paguen dinero y Dios les bendecirá. Aún escuché a un carismático una vez, básicamente dijo, si no dan su mejor ofrenda, sus niños van a terminar en el infierno. Esa es la misma manipulación que estaba sucediendo en Alemania, en Europa, en los 1500. Y básicamente se ha convertido en una venta de indulgencias moderna, sea la iglesia católica, una iglesia protestante, o lo que sea la entidad. Nada ni nadie es mayor a la Escritura. La palabra de Dios es la última autoridad, no un pontífice, no un obispo, no un superintendente, y no podemos comprar nuestra entrada al cielo, no podemos comprar el favor de Dios, no podemos, y las cargas, las bendiciones financieras no son una marca de favor de Dios sobre nuestra vida, porque la gente obtiene dinero de diferentes maneras. Y el evangelio, si funciona en los Estados Unidos de América, tiene que funcionar en África, en Sudamérica, tiene que funcionar en todo el mundo. Así que yo solamente quería mencionar eso porque yo sí soy un poco de historiador en cuanto a lo de Lutero, y también quería enfatizar que tuve una gran conversación la semana pasada en la reunión de acreditación con el profesor de la teología luterana, de un seminario luterano. Es un seminario conservador en Minnesota, luterano. Hay muchas instituciones luteranas allá en esa área, y me dijo que él ve esta cadena de vez en cuando, y él me dijo eso, un ministro luterano, y eso para mí no es algo que normalmente sucedería, pero el alcance y la expansión de esta cadena está saliendo interdenominacionalmente y aún en lugares que uno nunca hubiera pensado. Y él me dijo que le gustaba lo que escuchaba acá y de lo que nosotros presentamos. Y este es un tipo que no es un pentecostal de ninguna forma, un luterano tradicional. Fue interesante para mí ver y escuchar eso. Una vez más, Lutero tiene cosas en su legado, desafortunadamente, que no son buenas, pero lo que él hizo para hacer esa chispa de la protesta o de la reforma protestante es algo grande. Sabes, volviendo a lo del purgatorio, ya creo que han pasado unos 16 años atrás, y Francis y yo estábamos de camino al sur de Luisiana para una reunión, y no recuerdo yo el nombre de la iglesia ahora, pero estaba yo buscando en la radio una estación cristiana mientras estábamos conduciendo, y encontré una, pero era católica, y me llamó bastante la atención. El caso es que este sacerdote católico estaba tratando de lograr que la gente diesen dinero y sacar a una persona del purgatorio. Dijeron, bueno, ya está casi todo fuera excepto su pie o su pierna derecha. Y no estoy bromeando, estoy hablando en serio. y tenemos que sacarlo. Sí, totalmente fuera del purgatorio. Pueden imaginarse. Y yo pregunté, le dije, usted le dije, Dr. Watts, él le puede decir cómo lo hice. Yo les puedo decir. Déjenme imaginarme. Bueno, sí, han vivido en la iglesia
pero no han hecho suficientes obras buenas, han hecho más obras malas que buenas, así que ahora van a tener que estar un tiempo en el purgatorio para que puedan madurar espiritualmente. Y después se pueden ir al cielo, o una persona si da suficiente dinero para que salir del purgatorio. Bueno, ya han pasado 60 años desde que todavía están enseñando eso. Sí, aún existe, aún su pie está ahí adentro. Dios. Sí, yo les mencioné a John Wycliffe y William Tyndale. La Iglesia Católica quemó a William Tyndale en la hoguera, y a John Wycliffe, él ya había muerto y murió porque murió y Ellos quemaron sus estaban en huesos. serio con eso. Quemaron sus huesos otra vez, los sacaron y ellos pusieron sus huesos en el río diciendo que iba a ser atormentado toda la eternidad por eso, por haber traducido. Su crimen fue traducir la Biblia a inglés y cuestionar la autoridad del Papa. Pero no están haciendo eso ahora. Entonces, ¿qué fue lo que cambió la situación? Bueno, la Iglesia Católica en Europa en los 1500 no administraban el mundo religioso, sino todo el mundo. Los príncipes y reyes estaban a cargo de ellos políticamente. Así que estamos hablando de que la Reforma fue un movimiento religioso, pero se convirtió en un movimiento político. Hubieron guerras que se pelearon y se convirtió en algo muy feo, un capítulo muy horrible en la historia del mundo, pero fue algo necesario para poder llevarnos a este punto ahora. Pero sí, ellos gobernaban el mundo, por eso que Lutero fue valiente. Le dijeron que se retractara. Él, de hecho, le llamó al Papa un anticristo. El Papa envió un edicto papal. Él lo levantó delante de todos y lo quemó. Y le llamó al Papa el anticristo. Y lo hubieran podido quemar a la hoguera, si hubieran podido atraparlo, pero él tuvo mucha influencia con el hombre común y la gente comenzó a hablar y a defenderlo y tenía un gran seguimiento. Así que llegó a ser, bueno, el Señor utilizó su vida y lo que Él hizo para traernos a este punto en el que estamos hoy. Así que cuando se trata de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de John Knox, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, situaciones. Somos nosotros estudiantes de la historia, pero si Dios no hubiera podido usar a gente imperfecta, no nos pudiera usar a ninguno de nosotros. Yo a menudo veo a Lutero y le dije a mi clase, le dije, yo veo a Lutero como a George Patton. El general Patton era un señor que no le permitirían hacer hoy lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero lo necesitábamos en ese entonces. Él probablemente era un poco loco, pero lo necesitábamos para hacer el trabajo en la Segunda Guerra Mundial y lo hizo. Y lo hizo, ¿no? Así es, y así es como era Lutero. Probablemente era un poco desequilibrado mentalmente, pero lo necesitábamos. Bastante antisemita también, ¿no? Desafortunadamente, al final de su vida, él escribió, hay muchas razones por las que la gente especula, pero él escribió muchas cosas antisemíticas y fueron en contra de los judíos, pedía que quemaran sus hogares y negocios, y eso después fue usado por Hitler y los nazis, porque Lutero era el héroe de Alemania, así que Hitler pudo decir, bueno, si el héroe de Alemania odia a los judíos, entonces nosotros, y bueno, es una mancha horrible en su legado, no hay manera de cómo poder limpiarla, lavarla, no hay manera de cómo rodearla, allí está, es historia. Mucha gente dice que Lutero tenía demencia para esas fechas. Mucha gente decía que por causa de sus problemas de salud u otras cosas. Mi opinión personal es que Lutero estaba enojado porque los judíos no adoptaron lo que él estaba predicando y enseñando y él comenzó a enojarse contra ellos. Pero sí es una parte muy desafortunada de su legado. Sabemos que eso sucedió y obviamente sí fue la chispa de esta reforma y de la Reforma Protestante, y a él le debemos muchas gracias por todo eso. Qué bueno que la Biblia dice que Cristo ha tomado a los judíos y les hizo un nuevo hombre. Eso es lo que dice el texto hoy día, ¿no? Un poco irónico porque lo que mencionó de los incrédulos presentan esto contra el cristianismo. Dice, bueno, la mayoría de guerras se pelean por algún tipo de religión y por eso es que yo no tengo nada que ver con el cristianismo, pero yo quiero decirles que eso es el cristianismo falso. Cuando eso ha sucedido, no es por la representación correcta, porque lo mismo
El mismo pasaje dice que el verdadero cristianismo trae paz, paz entre creyentes y paz entre la gente. Aún las libertades que tenemos en Estados Unidos son por las Escrituras y por el verdadero cristianismo representado aquí. Espero que el mundo entienda eso. Pero, más sin embargo, a ellos les gusta elegir una falta del cristianismo. No es la falta de el cristianismo, sino con una mala representación del cristianismo o una de sus ramas. Y aún la corrupción de la Iglesia Católica, realmente las ramas que salieron después de la Reforma, hubo corrupción allí. Los seguidores de Zwingli empezaron a perseguir a los bautistas. Los bautistas eran los seguidores de Menno Simmons. Ellos querían ser bautizados e inmergidos completamente en las aguas. Y luego los seguidores de Zwingli dijeron, no, el bautismo de niños es correcto. Así que de hecho fue mártir que sucede entre los seguidores de Zwingli y los seguidores de Menno Simmons. Los seguidores de Menno Simmons vinieron a ser los menonitas, que vinieron a ser la comunidad Amish. Ellos eventualmente escaparon a los Estados Unidos por persecución, pero hay personas que tomaron el mensaje, lo tergiversaron, y hubo una gran guerra durante ese tiempo que se llamaba la guerra de los pobres, que tomaron las enseñanzas de Lutero y trataron de desecharlas, y la gente se vuelve loca con ese tipo de cosas, ¿no? Realmente es verdad que ven a la historia cristiana y ven la historia de la iglesia y quieren decir, bueno, no podemos seguir eso porque hicieron esto, aquello, lo demás, pero no ponen atención a la historia secular, que hacen lo mismo. Sí, Ya amén. volvemos, no se muevan. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Nuestro Bibliathon será este jueves, 2 de noviembre, y estaremos recaudando fondos para Colombia, que serán 39,039 Biblias. El Salvador, 15,000 Biblias. Ecuador, 20,000. Así que estamos hablando de aproximadamente 60,000 Biblias que tenemos que recaudar, cerca de 75,000, perdón. Así que estamos orando por ello, por favor, que es muy, muy importante. Y nada es tan importante como la palabra de Dios. Desafortunadamente, nosotros hemos estado aquí por unos momentos presentando esto. La palabra de Dios realmente, lamentablemente, ha sido maltratada en ocasiones, y cosas se han dicho de la palabra de Dios que no han sido así. Pero si la Biblia es correctamente interpretada, realmente es la única verdad. Y no digo que es lo único que sea verdad, pero la única verdad en el mundo hoy día. Así que esperamos poder darles la Biblia de estudio del expositor sin ningún costo a las personas en Colombia, El Salvador y Ecuador. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo más que podamos, y luego entonces esperaremos el próximo mes y continuaremos, y vamos a tratar de terminar con esos que están aquí. Así que estemos orando, por favor. De lo que hemos estado hablando esta primera parte del programa me recuerda cuán fiel es cuán fiel es el Señor. Él dijo que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Aunque la iglesia se desvía, siempre la trae de vuelta a donde debe estar. Por eso es que siento que el mensaje de la cruz hoy en día es la culminación de lo que el Dr. Watts estaba presentando en la primera parte del programa. Martín Lutero fue uno de los progenitores principales de todo esto, pero ahora vemos cómo todo esto se cumple a través del mensaje de la cruz. Pone todo en su lugar: salvación, Realmente santificación, el bautismo del Espíritu Santo, sanidad, todo edificado sobre ese fundamento de la cruz. Cuando uno entiende la cruz, entonces puede ser restaurado.
completamente. Pone las enseñanzas de las que hemos hablado, el error de la palabra de fe, el error de los sensibles al buscador, del movimiento de psicología. Todo esto puede entrar a la perspectiva correcta con el fundamento de la cruz. Y por eso estoy emocionado de ser parte de esto, porque al tocar al mundo está haciendo la diferencia en otros países. Y yo sé eso porque hemos hablado con ministerios que están ayudando en esos países para distribuir Biblias a individuos que dicen que cuando el mensaje de la cruz se predica, corrige el error, trae verdad y hace la gran diferencia. Y estoy emocionado por eso y creo que la gente debe estar emocionada para apoyar lo que está sucediendo. La palabra de Dios cambiará cosas. Así es. Y hemos estado hablando aquí de cómo Lutero leyó allí en Romanos algo muy simple: el justo por la fe vivirá. Y eso cambió el mundo. Literalmente Así cambió es. el mundo. Así que así de importante es la palabra de Dios. Nuestras Biblias son Biblias, una traducción desde la Biblia español textual expositora, y sé que hay otras buenas traducciones. A mí me gusta en inglés la versión King James, en español la Reina Valera o textual expositora, y alguien dijo que realmente más personas han sido salvas durante la lectura de la Biblia que cualquier otra cosa en el mundo, y en español la Reina Valera pues es una excelente traducción. Bueno, son 300 años de inglés y bueno, eso ha existido ya desde hace mucho tiempo. Así es. La Biblia King James es la Biblia o el libro más citado en la historia del idioma inglés Bueno, y el más vendido de toda la historia. hablando de lo que es la imprenta Gutenberg, ¿verdad? Eso es lo Sí, que ustedes así estaban es. mencionando. Nosotros compramos una de esas, más de unas de esas Biblias, y bueno, lo primero que imprimieron allí fue Sí, una Biblia. correcto, así es. La Biblia Gutenberg. Solamente hay como de 60 a 80 Biblias completas o fragmentos en todo el mundo de la Biblia Gutenberg, pero solamente hay 29 copias enteras impresas, que fueron impresas en ese entonces, que quedan en el mundo. Si alguna vez está cerca de Austin, Texas, en la Universidad de Texas, en el centro Ransom, tienen la última Biblia Gutenberg que se vendió en una aucción privada. La tienen digitalizada. Es hermosa. Es un libro hermoso. Yo lo he visto. Yo he estado allí. Vale ir a visitarlo si alguna vez está cerca de esa área, pero miren, hay una Biblia Gutenberg allá en Texas y también hay otra en la librería o la biblioteca pública en Harvard, en el Smithsonian, y las restas o el resto de ellas están en todo el mundo. En Harvard deben de leerla, ¿no? Sí, deberían leerla. Deben recordar lo que Harvard fue desde su principio, desde su Sí. inicio. Fue fundado para instruir a pastores. Y estaba pensando yo cuando John estaba hablando de que está la Reforma Protestante que cambió al mundo y después, al pasar los siglos, tuvimos el primer gran despertar, el segundo gran despertar y después el movimiento pentecostal primitivo, después la edad del Espíritu Santo y lo que el Señor hace a través de del siglo XX, a través de todo el mundo. Y no puedo dejar de pensar que el mensaje de la cruz es el mensaje para el día de hoy y pudiera ser tan significativo como la Reforma, como el primer y segundo despertar, como el movimiento pentecostal, al principio del movimiento pentecostal. Yo sí creo que eso es lo que Dios está haciendo ahora. La manera como Lutero nos trajo de vuelta a la Escritura y a la autoridad de la palabra de Dios, Dios está regresándonos a la cruz y al centro del Yo cristianismo. lo creo eso. Usted lo dijo al principio del programa. No puede tener un cristianismo sin cruz. No puede tener, o no puede usted denigrar la sangre o la importancia de la sangre. Hay un cantante popular que ya se desvió realmente a herejía. Estaba leyendo yo apenas el otro día algo. Él estaba hablando estaba diciendo que los cristianos fundamentalistas tienen una concupiscencia, un deseo de sangre, tienen una
tienen un deseo demente con la sangre, les encanta el castigo, la expiación. No creía él en la expiación y no cree tampoco en la sangre. Y enfatizar la sangre es algo malo, dice. Fue algo muy perturbador el escuchar o leer eso, porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Y vemos eso a través de toda la Escritura, y gracias a Dios por su sangre, gracias a Dios por la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Tenemos que hacer que la iglesia regrese a la importancia de todo eso y lo que eso significa. Hay dos cosas aquí en los versículos 14 y 15. El versículo 14 vemos la palabra paz y está hablando de paz con Dios. Nosotros podemos estar en paz con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vemos la palabra enemistad en el versículo 15, y esto es un odio, es la manera como lo traducimos con esas notas allí. Estamos viendo mucho odio en el mundo hoy día, pero ¿qué es lo que dice allí? Para hacerse así, hablando de los judíos y gentiles, hacer un nuevo hombre y así haciendo paz. La única manera que va a haber paz en el mundo hoy día o en cualquier otro momento será a través de la sangre de Cristo, la palabra de Sí, Dios. así es. Entonces estamos viendo ese odio en el mundo hoy día. Se está enseñando esto, que odien, se odien los unos a los otros. Y eso tiene que detenerse. La iglesia primitiva sufrió con... Especialmente a los judíos. Se le está enseñando a odiar a los judíos. La iglesia primitiva luchó con el concepto de judío y gentil combinados. Y una de las cosas que Pablo enseña es que el creyente se ha muerto a la ley. Ya no hay necesidad de estar bajo la ley mosaica y su responsabilidad. Hay una ley más grande y mayor de la cual estamos nosotros, o sobre bajo la cual nosotros estamos, que es la ley de Cristo. Y lamentablemente la ley creó una enemistad con Dios. Dios creó la ley y se la dio al judío y algún hombre, o de alguna manera, perdón, para separarlos y para poder hacerlos distintos a las demás naciones del planeta. Tenían información que nadie más tenía, pero la mayoría de Así los es. marcadores de identidad, como la circuncisión, leyes de comida, los calendarios y sus leyes, tenían una separación y enemistad entre judío y gentil. Entonces, para que el judío y el gentil pudieran combinarse, Dios no trajo al gentil a la ley de Moisés, sino que trajo al mundo gentil y al judío a Cristo. Y había una falta de enemistad allí dentro. Así que la frase, aún la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas, describe todo eso que se creó por la ley de Moisés entre judío y gentil, si es que tiene sentido lo que estoy diciendo. Ciertamente así pasó. Y la enemistad entre Dios y el hombre. Pero aquí Pablo está tratando, en esta conversación que comienza de vuelta en el versículo 11, comienza a mostrar que ambos, judío y gentil, han sido unidos en Cristo. Y que la ley de los mandamientos ya no tiene la autoridad completa sobre este nuevo grupo elegido de Dios, y aquí es donde lo establece. Tenemos que entender que esa es la palabra ahora. Gracia es la palabra. Sí, la señor. gracia no fue una palabra bajo la economía judía. Correcto, sí. Bueno, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos que entender qué es lo que significa eso y alejarnos de cualquier enemistad que hubiera podido ser creada entre judío y gentil y ver que ambos, Joseph lo citó el día de ayer y el día antes de ayer, ambos judíos y gentiles comenzaron muertos en transgresiones y pecados. Pero ¿no te parece que Pablo tuvo la tarea más difícil de todos? Él tuvo que transicionar al creyente a un nuevo gobierno, a un gobierno completamente nuevo. Ya no era el gobierno de la ley de Moisés, sino más bien era el gobierno de la gracia, y era en Cristo que se logró. Y eso elimina la enemistad entre todas las razas, porque ahora todas las razas pueden ser unidas
para crear una nueva raza que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que él está enfatizando en este pasaje. Bien, bien. Y no fue fácilmente recibido, ¿no? No, y una vez más, aún luchamos con esto a veces, pero nuestra identidad como creyentes, como los elegidos de Dios, es estar en Cristo. En Cristo, y cada persona en el planeta, no importa su pasado, no importa sus fracasos, ni tampoco lo que hayan hecho, bueno o malo, pueden reunirse ahora en Cristo Sí, y ser presentados a Dios como santos y justos como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Así es, entonces la cruz es eliminada, no solamente la enemistad entre Dios y el hombre, pero en este caso la enemistad creada por la ley de Moisés entre judío y gentil. Se nos terminó el tiempo. Una vez más estemos orando sobre el Bibliatón. Este jueves empezará a las 5 de la mañana, el jueves en la mañana, y es pues muy importante. Y yo aprecio en gran manera la ayuda que ustedes siempre nos han dado por esto, ¿no? Gracias a Dios, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.